Buenas primotecos, en este vídeo os enseñamos la continuación de cómo hacer un guardavisa fácilmente para nuestro paso de Semana Santa. En el vídeo anterior te explicamos cómo hacíamos las tulipas utilizando unos abalorios dorados y unas cañas de plástico duro, que te dejamos en la descripción del vídeo por si quieres comprarla. Para rematar las tulipas utilizamos pintura dorada pintando la parte superior de los trocitos de caña, metiéndolos un poco dentro de la pintura. Y si quieres aprender todo el proceso de este candelabro y la realización de un paso completo de Semana Santa, suscríbete, que es gratis. Además, te enseñaremos a hacer moldes para duplicar piezas y crear nuevas a partir de esos moldes. Esto y mucho más en este canal. Aprovechando el pequeño agujero que tiene los abalorios, vamos a utilizar un alambre con un diámetro menor a dicho agujero que nos servirá de estructura del candelabro y de la vela. Dicho alambre lo meteremos por dentro del agujero y formaremos con él la forma deseada de los distintos brazos. En nuestro caso será igual al candelabro que os mostramos en pantalla. Para que quede fijo, le añadiremos un punto de cola caliente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte para seguir viendo cómo terminamos este guardavisa. ¡Chao, primotecos!